saludo de luz y verdad para todas las estudiantes del cuarto grado, secciones A y B. Continuamos viendo los cálculos de áreas de regiones poligonales. Esta es la continuación de la clase que vimos el día lunes 13 y en este caso vamos a estudiar los ejercicios que están en la página 50 del libro de actividades. Trabajamos con la misma competencia de la resolución de situaciones, formas, movimiento y localización, y tomando en cuenta las virtudes de justicia y orden, ya que con mucho orden podemos realizar de manera satisfactoria cada uno de los problemas de este tipo de sesión que vamos a trabajar. Como la vez pasada, en este caso vamos a estudiar o vamos a hacer prácticas de las regiones de áreas cuadrangulares, muy bien, tomando en cuenta las características de cada una de ellas dependiendo del tipo de figura geométrica y también las áreas de las regiones poligonales regulares. Bien, vamos a tomar la práctica de cómo es que se resuelven áreas dependiendo de los problemas que se nos plantea. Aquí tenemos el primero. El primero es el literal A del problema número 13. Me doy cuenta que en este problema lo que sí es necesario es hacer una descomposición de esa figura geométrica, y la manera en como yo lo puedo descomponer de forma satisfactoria es haciendo un triángulo y también identificando dos rectángulos. En el primero de los casos, en el triángulo, me di cuenta de que tengo una altura que es igual a 5 centímetros, sin embargo no tengo la base. Yo la base la puedo obtener a raíz del siguiente análisis. Observo de que la base principal de esa figura es de 20 centímetros, pero si le resto 6 centímetros que son la parte superior y más los 8 centímetros que están ahí arriba, entonces me quedaría 6 centímetros que vendría a ser la base de ese triángulo pequeño que estoy observando allí. Una vez de que ya esa área está descartada e identificada, entonces observo las otras dos áreas. Esas otras dos áreas son dos rectángulos, muy bien, de los cuales puedo identificar la altura y la base. En el caso del rectángulo grande, en este caso la base es igual a 20 centímetros y la altura será igual a 11. ¿Por qué 11? Porque a esos 16 les estoy restando 5 centímetros, que es la parte de la altura del triángulo, y ya con eso tengo identificado el segundo rectángulo. El otro rectángulo sería entonces ¿cuál? Sería una base igual a 8 centímetros y una altura o un ancho que en este caso es igual a 5 centímetros, que es el mismo de la altura del triángulo que yo tengo allí. Entonces, ya tengo la descomposición de esa figura en tres figuras que son las triangulares, la figura triangular y las figuras de los rectángulos. Esas tres áreas ya identificadas las sumo y puedo obtener el total de toda la figura. En el literal B del problema 13 tenemos esta figura geométrica que la podemos descomponer en tres formas geométricas. La primera sería el rectángulo, la segunda un cuadrado y la tercera un triángulo. En el triángulo nos podemos detener un momento ya que no está especificada la altura, pero nos damos cuenta que tenemos una base mayor de toda esa figura geométrica, y si le restamos los lados superiores, entonces me va a quedar 7 menos 6 igual a 1 centímetro. Ese centímetro que está sobrando de algún modo, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ese centímetro me va a servir de base para ese triángulo que está allí descompuesto dentro de esa figura. Por lo tanto, ya podemos determinar el área de ese pedazo de triángulo pequeño si se quiere. También además tenemos el cuadrado que es de 2 por 2, muy bien, 2 por 2 porque en este caso sería uno de los lados igual a la misma altura del triángulo, y nos están especificando el otro lado que sería igual a 2 centímetros, 2 por 2, ya tenemos un cuadrado. Y finalmente el rectángulo que es de 6 centímetros por 4 centímetros. Planteamos todas las fórmulas y ya al plantear las fórmulas y sumando las fórmulas de cada una de las figuras geométricas, obtenemos el área total de la figura B. En el caso de C, muy bien,
nosotros nos damos cuenta que hay un triángulo en la parte superior y si trazamos una línea nos damos cuenta de que en la parte inferior se nos dibuja un rectángulo. Calcular el área del rectángulo es sumamente sencillo ya que quedaría igual a 16 por 5, mas sin embargo en el triángulo de la parte superior no tenemos el área. Trazamos una mediana que llegue perpendicular a la base de ese triángulo y nos divide, nos divide la base del triángulo en dos. En este caso quedaría que podemos vislumbrar o podemos observar la figura del triángulo rectángulo cuyo cateto en este caso vendría siendo de 8 centímetros, muy bien, la hipotenusa de 10 y el otro cateto que no conocemos sería el área que estamos buscando. Si aplicamos Pitágoras nos damos cuenta la altura de ese triángulo y al darnos cuenta de la altura del triángulo, teniendo ya la base total de ese triángulo que es igual a 16, podemos calcular entonces el área de esa superficie que es parte de la figura completa. Cuando ya tenemos el área de la superficie del triángulo y le sumamos el área de la superficie del rectángulo, tenemos el área total de la figura C. El siguiente, el D, en este caso nos damos cuenta que descomponemos esta figura y podemos observar de que hay un triángulo, perdón, hay dos triángulos, muy bien, uno rectángulo, el otro da la impresión que fuese equilátero, bien, más sin embargo también tenemos dos rectángulos y podemos determinar cuáles son las bases, cuáles son las alturas de cada uno de ellos. En este caso quedaría que en los rectángulos quedan los rectángulos de 2 por 4, muy bien, sería el rectángulo mayor. El otro rectángulo quedaría de 1 por 2 y tendríamos que determinar cuáles serían los triángulos. En este caso yo aquí tengo 1 centímetro, aquí tengo otro centímetro, aquí tengo 1, por lo tanto aquí si a 3 centímetros, si a los 4 centímetros totales le resto 3 me quedaría 1. Este centímetro que está acá sería el de la altura de este triángulo y la base que es igual a 2. Ya está, ya tenemos listo en este caso el área de este triángulo que estamos dibujando acá descompuesto y me quedaría este otro. Muy bien, este otro tiene una base de 2, indiscutiblemente es de 2 y tiene una altura de 1. Muy bien, por lo tanto ya podemos calcular el área de este segundo triángulo. Entonces, primer triángulo, segundo triángulo, ya tenemos identificadas las bases, las alturas del primero y del segundo, tenemos también identificados los rectángulos y ya está. Muy bien. Planteamos las formulitas para los rectángulos, para los triángulos, sumamos todos esos valores y con eso nos da el valor que nos interesa. Veamos el siguiente. El siguiente es, nos piden calcular la altura del trapecio sabiendo que su área es 190 centímetros cuadrados. Muy bien. Si nos damos cuenta de la fórmula para el trapecio, el área del trapecio es igual a ¿qué? La base mayor sumado con la base menor dividido todo eso entre 2 multiplicado por la altura. Como nos están dando el área, nos están dando las bases, lo único que no nos están dando en este caso sería la altura y si nosotros aplicamos eso dentro de la fórmula, sencillamente con un despeje encontramos la altura. Sencillo. En el siguiente tenemos que en la figura A hay un hectágono, muy bien, y ese hectágono nos da directamente el valor de la apotema, que es 10,4 centímetros, y nos dice que cada uno de esos lados vale 10 centímetros. Recordemos que nos están hablando de un polígono regular, eso quiere decir que cada uno de los lados vale 10 centímetros y nos despreocupamos por ello. Entonces podemos calcular el área de esta figura A utilizando la fórmula para el cálculo de área de regiones poligonales. En este caso quedaría de que 7 son los lados multiplicado por 10 centímetros que vale cada lado, muy bien, y a su vez lo multiplico por la apotema, todo eso dividido entre 2, ya eso lo sabemos, muy bien. La siguiente figura, muy bien, que estamos viendo es un octógono y nos damos cuenta que en el octógono cada uno de sus lados son de 9 centímetros, si son por 8 quedaría 9 por 8 y en este caso vamos a dividir entre 2
el 21,7 entre 2, y ese 21,7 entre 2, que es el valor de la apotema, lo vamos a introducir dentro de la fórmula, muy bien, y quedaría que 2, en este caso quedaría 9, que vendría siendo los lados, el valor de cada uno de los lados por 8, que es los lados que tiene el octógono, multiplicado por 21,7, y todo eso dividido entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque recordemos que la fórmula es dividiéndose entre 2, pero como el 21,7 lo estamos dividiendo entre 2, ese 2 que está allí se multiplica con el otro 2 y me quedaría igual a 4. Muy bien. Por lo tanto, el valor en el área de ese octógono nos va a dar un número decimal, pero ese es el valor que le corresponde a ese polígono. Bien. Acá nos están pidiendo que si el perímetro de un terreno rectangular es de 34 metros, muy bien, y la base es mayor a la altura por 7, determinar el área del terreno. Este ejercicio se resuelve de manera muy similar al que nosotros vimos en la clase del día lunes. Bien, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, la altura la vamos a determinar como x, ya que la base, muy bien, que sería el largo del terreno, va a ser x más 7. Entonces nosotros lo que vamos a realizar es el modelo donde cada uno de los lados, que sería cada una de las alturas, me va a representar a 7, y las bases, muy bien, o en este caso los largos, sería igual a x más 7 en la parte inferior y x más 7 en la parte superior. Si yo sumo todos esos valores, entonces me tiene que dar igual a 34 metros, porque de eso se trata el perímetro del terreno rectangular. En este caso, entonces, aplico el modelo, le asigno los valores de la altura, del ancho, y todos esos valores los coloco dentro de la fórmula, muy bien, dentro de la fórmula no, dentro de la ecuación, y allí encuentro el valor de x, muy bien. Entonces, ahí podemos determinar el área del terreno, ya que cuando tengamos el valor de x, ya podemos decir de que tenemos la altura, y si a esa altura le sumamos 7 metros, ya tenemos con eso el ancho, y de esa manera podemos encontrar el valor del área, del terreno que nos están diciendo. Bien, con estos ejercicios que les acabo de algún modo de orientar para que lo puedan realizar dentro de su libro de actividades, muy bien, cerramos la sesión de hoy. Por favor, una vez de que hayan realizado los ejercicios del número 13 con los literales A, B, C y D, hasta el número 16, que es que están viendo ustedes en pantalla, por favor, los desarrollan, los resuelven, y a media hora luego de haber comenzado la clase, podemos vernos en la videoconferencia, y podemos resolver o podemos despejar algunas dudas de lo que acabamos de conversar en este video. Bueno, hasta pronto.